Para. Detente justo ahí y mira a tu alrededor. ¿De verdad crees que conoces la historia del mundo en el que vives? Desde críos nos han metido en la cabeza una línea recta de progreso. Primero el palo para cavar, luego la rueda, después la máquina de vapor y por fin el smartphone. Pero, ¿y si te digo que esa línea está rota? ¿Y si no somos la cúspide de la evolución, sino simplemente descendientes asilvestrados que ocuparon las ruinas de una civilización mucho más avanzada, apropiándonos de sus logros? Hoy vamos a arrancar la máscara de uno de los hechos más obvios, pero paradójicamente, más ignorados de nuestra realidad. Vamos a hablar de puentes gigantescos y viaductos que no llevan a ninguna parte, de estructuras de ingeniería colosales que se alzan en medio de campos interminables, bosques remotos y valles desiertos donde, según la versión oficial de la historia, nunca hubo grandes ciudades ni centros industriales. Los historiadores nos convencen de que en el siglo XIX, cuando el transporte principal era el caballo con carreta y la población del planeta era una fracción de la actual, gobernantes e industriales de repente decidieron construir infraestructuras con una resistencia pensada para miles de años. Suena noble, ¿verdad? Pensar en las generaciones futuras, infraestructura de sobra. Pero dejemos el sentimentalismo a un lado y activemos la lógica fría y la calculadora. La historia no son cuentos de hadas sobre reyes bondadosos. Es ante todo economía, recursos y logística. Cualquier constructor te dirá que levantar un puente es una de las tareas de ingeniería más complejas y costosas que existen. Hablamos de millones de euros incluso con los estándares actuales. Ahora imagínate que eres un capitalista del siglo XIX. Tu objetivo es el beneficio. ¿De verdad invertirías cantidades astronómicas, equivalentes a miles de millones actuales, en construir un viaducto de piedra gigantesco en medio del campo, donde viven 4 gatos, con la esperanza de que dentro de 100 años quizás construyan una ciudad allí? La respuesta es obvia. Nadie, jamás, congela capital en piedra sin garantía de retorno inmediato. La infraestructura siempre, ¿me oís? Siempre sigue a la población y las necesidades, nunca al revés. Primero aparece la ciudad, la fábrica, el nudo comercial, y después se tienden carreteras y se construyen puentes. Pero lo que vemos es justo lo contrario. Fijaos en los viaductos de Escocia, de Sajonia en Alemania, en lo más remoto de Estados Unidos o incluso en la España rural. Son construcciones ciclópeas de ladrillo rojo o piedra tallada, formadas por decenas de arcos con la altura de un edificio de 10 plantas. La placa oficial dice, año de construcción, 1840 o 1850. Nos cuentan que estos objetos se construyeron para ferrocarriles, pero permitidme, mirad el ancho de estos puentes. Muchos de ellos están diseñados para 4, incluso 6 vías. ¿Para qué? A mediados del siglo XIX, las locomotoras eran una rareza. Los trenes pasaban una vez por semana, y una sola vía era más que suficiente. ¿Por qué planificar una capacidad excesiva que ni siquiera aprovechamos al máximo hoy, en pleno siglo XXI? Es un suicidio económico, a menos que estos puentes los construyeran quienes necesitaban transportar 1000 toneladas de carga por minuto como algo rutinario. Vamos a profundizar en detalles que hacen temblar las manos a los historiadores oficiales. El material de construcción. Tomemos, por ejemplo, el famoso viaducto de Goldstahlbrücke en Alemania. Es el puente de ladrillo más grande del mundo. Más de medio kilómetro de largo, 78 metros de altura. Oficialmente se dice que para su construcción se usaron 26 millones de ladrillos. 26 millones. Pensad en esa cifra. Nos dicen que lo construyeron en solo 5 años, de 1846 a 1851. Hagamos las cuentas. Un año tiene 365 días. En 5 años son aproximadamente 1800 días. Para colocar 26 millones de ladrillos, los trabajadores tendrían que haber puesto 14.000 ladrillos diarios, sin descansos, festivos ni parones en invierno. Y no es simplemente levantar la pared de un cobertizo, es una estructura de arcos complejísima que requiere geometría perfecta, cálculo de cargas y tiempo para que fragüe el mortero. Pero ni siquiera la velocidad de colocación plantea la pregunta principal. ¿De dónde salieron esos ladrillos? En la zona no hay fábricas gigantescas capaces de producir tales volúmenes.
Para coser 26 millones de ladrillos, hacen falta montañas de carbón y hornos enormes. ¿Dónde están las huellas de esa industria? ¿Dónde las canteras de las que se extraía la arcilla? El paisaje alrededor está prístino. Ningún vertedero, ningún resto de hornos. Da la sensación de que los ladrillos se materializaron del aire. O, lo que es más probable, que ese puente llevaba allí mucho antes de que llegara gente con reglas a atribuirse su construcción. Otro hecho incómodo: la logística. A mediados del siglo XIX, las carreteras eran caminos de tierra embarrados. ¿Cómo transportar millones de toneladas de materiales de construcción hasta una obra en el bosque o en las montañas? ¿En carretas? ¿Os imagináis la procesión de cientos de miles de carretas que día y noche llevan ladrillo, piedra, cemento, herramientas, provisiones para un ejército de obreros? Las carreteras habrían desaparecido bajo semejante tráfico, convirtiéndose en un barrizal. Pero no hay ninguna mención de colapso del transporte ni de operaciones logísticas grandiosas en los archivos. Solo hay informes escuetos sobre la fecha de inauguración y los nombres de los arquitectos. Da la impresión de que nos muestran el final de la obra, ocultando que el decorado lo montó un equipo de actores completamente distintos. Y lo más aterrador: ¿para qué construir viaductos de tal altura sobre arroyuelos que puedes cruzar vadeando? Los ingenieros dirán que para mantener la pendiente de la vía férrea. Pero mirad con atención. Muchos de estos viaductos conectan una colina con otra, pasando sobre un valle completamente vacío. Y a menudo no hay ningún terraplén que continúe el camino cerca. El puente simplemente sobresale del paisaje como un hueso de dinosaurio. Como si antes aquí hubiera una topografía completamente distinta, otro nivel de tierra o agua. Como si estos puentes formaran parte de una única red de transporte que abarcaba el planeta. Una red destruida por una catástrofe global, y nosotros solo usamos los fragmentos supervivientes, adaptándolos torpemente a nuestros trenes primitivos. ¿Todavía creéis que esto lo construyeron campesinos con palas para transportar carbón? Acerquémonos a los pilares de estos puentes ciclópeos. No es simplemente un montón de piedras unidas con mortero de cal. Ante nosotros hay obras maestras del pensamiento ingenieril, cuyo nivel de ejecución a menudo supera los estándares modernos. Nos dicen que esto lo hicieron obreros analfabetos, campesinos de ayer, armados con cincel, martillo y escuadra de madera. ¿Habéis intentado alguna vez trabajar el granito con un cincel? El granito es una de las rocas más duras de la Tierra. Para tallar de él un bloque de forma geométrica perfecta, se necesitan herramientas de acero con recubrimiento de diamante o puntas de metal duro que, oficialmente, no existían a mediados del siglo XIX. El hierro de aquella época era blando. Se desafilaría contra el granito cada 10 golpes. Ahora mirad los viaductos. Hay miles, decenas de miles de esos bloques, y están ajustados entre sí tan perfectamente que entre ellos no se puede meter ni una cuchilla de afeitar. Es la llamada mampostería poligonal o ensamblaje de bloques perfecto sin mortero. Esta tecnología es idéntica a la que vemos en Machu Picchu, en las pirámides de Egipto, en Baalbek. Los mismos bloques megalíticos con bordes fundidos, como si la piedra se hubiera calentado hasta el estado de plastilina y luego prensado. Los geólogos oficiales hacen como que no lo ven, pero cualquiera con ojos puede comparar las fotos. La técnica es la misma, la escala es la misma, y la datación oficial no coincide con la realidad física del desgaste. Fijaos en las juntas. Las piedras están colocadas no solo horizontal y verticalmente, sino también en diagonal, creando estructuras autobloqueantes donde cada bloque sostiene al vecino. Este es un nivel de ingeniería que requiere cálculos por ordenador. En los manuales del siglo XIX no hay descripciones de tales técnicas. Aparecieron solo en el XX con el desarrollo de la mecánica estructural, pero aquí las tenemos, en viaductos del XIX. ¿Cómo? La respuesta es simple: no las construyeron en el XIX. Se reutilizaron, se reabrieron, se reinscribieron con placas de bronce donde pusieron fechas convenientes para la nueva narrativa histórica. Y ahora lo más brutal. Fijaos en las superficies de los bloques de granito. Muchas tienen marcas de herramientas, pero no son marcas de cinceles, son surcos rectos, paralelos, de profundidad uniforme, como los que deja una sierra circular moderna con disco de diamante.
Geólogos independientes han analizado estas marcas. La conclusión es inequívoca. El corte se hizo con herramientas de alta velocidad, posiblemente con refrigeración por agua y alimentación abrasiva. ¿Sabéis qué? Tal tecnología apareció oficialmente solo en los años 50 del siglo XX. Sin embargo, aquí está, en piedras del siglo XIX. ¿Cómo lo explican los académicos? No lo explican. Simplemente ignoran los hechos incómodos. Hay más. En algunos bloques se pueden ver agujeros cilíndricos perfectos, como los que deja una perforadora de núcleo. Este es un instrumento que taladra la piedra con un tubo hueco rotatorio, dejando un cilindro en el centro. Se usa en geología para extraer muestras, pero oficialmente en el siglo XIX no había perforadoras de núcleo portátiles. Aparecieron en el XX. Sin embargo, en las canteras junto a viejos viaductos se encuentran estos agujeros. Y no son uno o dos, son cientos. Como si alguien perforara la roca sistemáticamente, extrayendo bloques con precisión quirúrgica. Esto no es trabajo artesanal. Es producción industrial con uso de energía mecánica o incluso ultrasónica. Recordar las tecnologías de Tesla y sus experimentos con vibraciones. Tesla demostró que con la frecuencia de resonancia adecuada se puede desintegrar hormigón y acero. ¿Y si la civilización anterior dominaba la resonancia acústica para procesar piedra? El granito podría ablandarse, cortarse, pulirse con ondas sonoras. Esto explicaría la ausencia de huellas de herramientas de impacto y la increíble precisión del ajuste. Pero tales tecnologías no encajan en la narrativa oficial del progreso lineal, así que se silencian. Se esconden en los almacenes de los museos. Se prohíben para investigación independiente. A quienes hacen preguntas incómodas se les cuelga la etiqueta de pseudocientíficos y se les aparta del ámbito académico. Esto no es ciencia, es censura, es control de la información, es miedo a que la gente despierte y entienda que les han mentido. Ahora pasemos a la pregunta más incómoda. Si estos viaductos se construyeron para una red de transporte o energía desarrollada, ¿dónde está esa civilización? ¿Por qué los puentes llevan a ninguna parte? La respuesta estremece, porque el mundo cambió. Literalmente, mira los valles sobre los que se alzan estos viaductos. Hoy hay ríos pequeños o arroyos, pero las dimensiones de los valles hablan de otra cosa. Estos cañones los excavaron flujos de agua colosales que iban aquí con un frente amplio. Geólogos hablan del fin de la edad de hielo, del derretimiento de glaciares, pero las dataciones no cuadran. El hielo se derritió hace 12.000 años. Los viaductos se atribuyen al siglo XIX. 2 eventos en líneas temporales diferentes, a menos que el XIX fuera testigo de una catástrofe local o regional que cambió el paisaje. Y de tales eventos hay evidencias. El año 1816 es conocido como el año sin verano. Erupciones volcánicas, anomalías climáticas, cosechas perdidas, hambrunas. Pero esto es solo la punta del iceberg. Si escarbas en los archivos, encontrarás menciones de inundaciones monstruosas, ciudades enterradas bajo barro, poblaciones enteras desaparecidas. A finales del XVIII y principios del XIX, el mundo experimentó una serie de cataclismos cuyos rastros fueron meticulosamente borrados de los libros de texto. Hay una teoría, respaldada por evidencia geológica, sobre un diluvio de barro global. Una ola masiva de líquido arcilloso que cubrió continentes, enterrando ciudades, bosques, asentamientos. Las causas podrían ser diversas: impacto de cometa, desplazamiento de la corteza terrestre, colapso de una luna de hielo hipotética. No importa la causa, importa el resultado. El mundo quedó cubierto por una capa de arcilla de varios metros. Los edificios se enterraron hasta el primer piso. Las carreteras desaparecieron. Los valles se llenaron. Y los puentes, las estructuras más masivas y resistentes, permanecieron. Pero ahora estaban por encima del nuevo nivel del suelo, cruzando vacíos donde antes había asentamientos. Viaducto de 1 kilómetro cruzando un arroyo de 5 metros de ancho. Los geólogos nos dicen que el río se achicó, pero las formas de los valles dicen lo contrario. Estos valles fueron excavados por corrientes colosales de agua que iban aquí con un frente amplio. Los puentes se construyeron precisamente sobre estas arterias caudalosas o sobre tierras bajas densamente pobladas que ahora están enterradas bajo capas de arcilla.
Por eso estos puentes no llevan a ninguna parte. No son errores de diseño, son fragmentos supervivientes de una red destruida. Imaginad que la carretera sobre terraplén fue arrasada, las ciudades en las tierras bajas destruidas y cubiertas de limo, pero los pesados puentes de piedra resistieron como esqueletos de dinosaurios. Nosotros, los supervivientes o los nuevos colonos que llegaron a estas tierras, simplemente trazamos nuestros caminos de tierra sobre los sedimentos, conectamos nuestros raíles a las secciones de puentes que quedaron sobre la superficie y lo declaramos nuestro logro. Esto explica por qué las entradas a muchos puentes parecen absurdas, subidas abruptas, terraplenes extraños que claramente se añadieron después para conectar de alguna manera los niveles rotos. Ahora compara esto con el fenómeno de los pisos enterrados de edificios en todo el mundo. Madrid, París, Nueva York, cualquier ciudad antigua. Por todas partes vemos casas cuyos primeros pisos están hundidos en la tierra y convertidos en sótanos. Ventanas que dan a la tierra, puertas que llevan a ninguna parte bajo tierra. Nos mienten sobre el asentamiento de edificios y que así estaba de moda construir, pero los puentes no pueden asentarse 10 metros y permanecer intactos. La arcilla que enterró los primeros pisos de las ciudades es la misma arcilla que oculta la base de los grandes viaductos. Son huellas de la misma catástrofe. Y aquí surge la pregunta más escalofriante. ¿Qué pasó con la población? Si ocurrió un cataclismo de tal escala que cambió la geografía de los valles y el nivel del suelo subió metros, esto significa la muerte de millones, si no miles de millones de personas. Y aquí las estadísticas demográficas del siglo XIX empiezan a crujir por las costuras. Vemos extraños vacíos en los datos, migraciones masivas, la aparición de una enorme cantidad de huérfanos. Recordad los trenes de huérfanos en Estados Unidos, cuando decenas de miles de niños eran sacados de las ciudades y distribuidos por granjas. ¿De dónde salieron tantos niños abandonados en tiempos aparentemente pacíficos? ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué a mediados del siglo XIX se abren cientos de orfanatos en todo el mundo? La respuesta asusta por su simplicidad. La población adulta que construyó y explotó estas estructuras majestuosas fue destruida, arrasada, enterrada. Murió por las consecuencias del cataclismo, el hambre y el frío. Quedaron niños y un puñado de supervivientes que perdieron las tecnologías y el conocimiento. Hubo un reseteo. La humanidad fue arrojada hacia atrás en desarrollo. Ocupamos las ruinas, desenterramos lo que pudimos y empezamos la vida de nuevo, inventando un cuento sobre la evolución gradual y el progreso técnico. Miramos los puentes construidos por los titanes del pasado y nos atribuimos su autoría para no volvernos locos del horror al darnos cuenta de que vivimos en el cementerio de una gran civilización. Pero esto no es todo. Si los puentes son restos del sistema de transporte, ¿qué transportaban exactamente? ¿Por qué su construcción es tan excesivamente robusta? Quitaos la venda de los ojos y mirad estas estructuras no como caminos para carros, sino como elementos de un esquema técnico gigantesco. Si admitimos que la versión oficial sobre su propósito de transporte es una mentira inventada para ocultar la verdadera tecnología, el puzzle se monta al instante. Hablemos de materiales. ¿De qué están construidos estos viaductos? Ladrillo rojo y granito. Los geólogos y físicos saben que el ladrillo rojo, cocido a ciertas temperaturas, contiene óxido de hierro y adquiere propiedades semiconductoras. El granito, del que están hechos los pilares y nodos clave, está saturado de cuarzo. El cuarzo es piezoeléctrico. Si comprimes un cristal de cuarzo, genera corriente eléctrica. Esto es física de tercero de ESO. Ahora imaginad un viaducto que pesa millones de toneladas. La gravedad presiona los pilares de granito con una fuerza monstruosa. Los cristales de cuarzo en la estructura de la piedra están bajo tensión estática constante. Esta construcción es un generador piezoeléctrico gigante que funciona 24 horas al día simplemente porque es pesado. Pero eso no es todo. Mirad dónde están estos puentes. Siempre cruzan obstáculos de agua, incluso si ahora hay muy poca agua. El agua corriente no es solo un líquido, es un electrolito, un conductor en movimiento. El movimiento del agua crea un campo electromagnético débil. La estructura de arco del puente, como una lente o resonador, enfoca y amplifica estos campos. Miramos un viaducto y vemos un camino, pero los antepasados veían en él un bus de alimentación, un elemento del circuito.
Recordad las grapas y ataduras metálicas con las que se sujetan las piedras en las albañilerías antiguas. Oficialmente son necesarias para la resistencia. Pero ¿para qué sujetar piedras con hierro que se oxida y se expande, destruyendo la piedra desde dentro? Es un absurdo ingenieril. A menos que estas ataduras cumplieran el papel de conductores, conectando los bloques de piedra en un circuito eléctrico único. Ahora ampliemos el cuadro. Mirad el mapa de ubicación de estos puentes a ninguna parte y superponedlo al mapa de las llamadas fortalezas estrelladas, extrañas fortificaciones de tierra en forma de estrellas esparcidas por todo el planeta. Veréis una pauta aterradora. Los puentes y viaductos a menudo se encuentran en líneas rectas que conectan estas estrellas o son puntos nodales en esta geometría. Las fortalezas estrelladas no son estructuras defensivas. Sus muros son demasiado bajos para proteger de cañones, y su forma es ideal para procesos ondulatorios, para recibir y distribuir energía. Los puentes eran las arterias de este sistema. Transmitían energía, vibración, información de una estación a otra. Era una red energética planetaria única, inalámbrica y gratuita. Por eso son tan enormes. Su tamaño no lo dictaban las dimensiones de la carreta, sino la longitud de onda y la resonancia necesaria. Por eso están en campo abierto. Antes, ese campo era parte de un clúster industrial o residencial único que se alimentaba de esta energía. Vivimos sobre las ruinas de una placa base gigante, donde las fortalezas son condensadores, los templos con cúpulas son bobinas de inductancia, y los puentes y viaductos son pistas conductoras. Y ahora la comprensión más aterradora. Si era un sistema energético, ¿por qué está parado? ¿Por qué los puentes llevan a ninguna parte? Porque el circuito fue roto intencionadamente. Mirad muchos viaductos destruidos. No se derrumbaron por vejez. Les faltan los tramos centrales, como si alguien cortara los cables puntualmente. Son huellas de una guerra. Una guerra no por territorios, sino por recursos y control de la energía. Quien ganó esa guerra del siglo XIX, lo primero que hizo fue destruir el sistema de energía gratuita. ¿Por qué? Porque la energía libre hace al hombre libre. Si tienes calor y luz que tomas del éter o de la vibración de la tierra, no te pueden obligar a trabajar por una miseria en una mina de carbón. No te pueden grabar por kilovatio hora. No te pueden controlar. Los vencedores que conquistaron el mundo tras la catástrofe desmantelaron los nodos de alta tecnología, quitaron las entrañas de los puentes, dejando solo el armazón de piedra, y reescribieron la historia. Nos convencieron de que el carbón, petróleo y gas son las únicas fuentes de energía, obligándonos a pagar por lo que antes era un regalo del planeta. Miramos los viaductos y admiramos la maestría de los canteros, sin entender que estamos mirando generadores sin electricidad. Somos como salvajes que encontraron un smartphone roto y lo usan como tabla de cortar, admirando lo suave y duro que es el cristal. ¿Os habéis fijado con qué furia en el siglo XX destruyeron la arquitectura antigua? Derribaron edificios preciosos, volaron puentes, sustituyéndolos por feas cajas de hormigón. Nos dijeron, viviendas viejas, modernización. Mentira. Era limpieza de pruebas. Destruían todo lo que pudiera llevar a pensar en las tecnologías del pasado. Cada puente antiguo derribado es un secreto de resonancia y acústica perdido para siempre. Perdimos el secreto del hormigón eterno, el secreto del tratamiento del granito, el secreto de la electricidad atmosférica. Cambiamos tecnologías divinas por el motor de combustión interna que ensucia el cielo y nos mata. Y aquí estáis ante este hecho. Os han robado. No solo os robaron la historia, os robaron el futuro que tenían vuestros antepasados. Os convirtieron en consumidores de recursos cuando podríais ser señores de la energía. Estos puentes a ninguna parte no son monumentos del pasado, son testigos de un crimen a escala planetaria. Gritan que aquí hubo una civilización de dioses que fue pulverizada, y nos obligaron a olvidar incluso sus nombres. Pero si el sistema fue destruido, significa que en algún lugar deben estar los centros de control. En algún lugar deben estar quienes pulsaron el botón de apagado. Y lo más intrigante, puede que este sistema no esté completamente destruido, sino simplemente apagado. Quizá estas piedras aún esperan la señal para volver a vibrar y empezar a generar energía.